Y el balance me parece que tiene que ver con una lectura política de lo que fue todo el proceso de llegar hasta acá. Creo de que surge de mucha autocrítica hacia adentro y de la necesidad de generar opciones y generar propuestas. Hay algunos que se dedicarán a discutir más el título de propiedad de un partido político o de una parte de algo, de no sé qué, y otros que nos dedicamos a tratar de hacer propuestas y de cerrarle un poco, tratar de cerrar las puertas a la cámpora del kirchnerismo acá en Luján, que otros le han abierto. Así que creo que el proceso político un poco por ese lado se fue. Hablando mucho por ahí con los periodistas, sobre todo, no tanto con la gente, esto reclaman mucho esto del tema de que el liderazgo. Me parece que los liderazgos los construye la democracia, los construyen las opciones y lo construye sobre todo la gente eligiendo. De eso nosotros hoy lo que estamos haciendo es escuchando, recorriendo mucho los barrios, hablando mucho con la gente. Tratamos de mantener la actividad de la forma que nos dejó la pandemia. Llegamos a construir el partido con las fichas de afiliaciones. Después el proceso fue un poco más largo y llegamos al partido provincial, lo cual fue muy bueno para nosotros como fuerza. Y bueno, tuvimos la herramienta para presentarnos en esta oportunidad y ya teníamos la decisión política, de hecho ya la vez anterior, de crecer y generar una oferta acá para Luján, porque veíamos, o sea, de que hay que darle propuestas y había espacio para generar más propuestas y mejores para los vecinos, y sobre todo este tiempo lo estuvimos escuchando a los vecinos. La política se construye con relaciones personales. Nosotros lo empezamos a hablar con Fernando, con parte del vecinalismo, que lo que no se quedó con el oficialismo del partido, digamos, sobre todo con Marcela, con Alejandra Rosso, con algunos sectores del PRO también y con una parte del sector del radicalismo, y empezamos a entablar la relación en torno a la confianza, esto que había pasado previamente en las elecciones, que decir, bueno, los procesos son procesos políticos, los entablamos con seriedad, diciendo participamos de algo juntos. De hecho, hicimos la propuesta de Somos el Cambio en Luján, que bueno, el desenlace de la interna más arriba a diputados y terminó haciendo que jugáramos en distintos lugares. Y bueno, eso fue como vamos generando la relación. La verdad que hay una buena relación de confianza con gran parte de la oposición, creo que es muy constructivo, creo que esa parte, ese esbozo de lo que fue Somos el Cambio, creo que debería ser la oferta política para Luján de cara adelante, o sea, generar propuesta para Luján y generar diálogo, ¿no? O sea, porque también hay un sector propio también de la oposición que por ahí tenemos posturas diferentes, ¿no? Por ahí no. Hay algunos que queremos habilitar determinados diálogos porque creemos que los problemas de Luján hay que solucionarlos y no en el tiempo, hay que empezarles a dar solución ahora. De hecho, habilitamos la discusión del basural, estando en contra de muchas de las cosas de cómo se viene llevando adelante. De hecho, o sea, habilitamos la discusión para el basural y la semana pasada lo acompañé a Daniela Curchi Castro a ampliar la denuncia por el vertido de residuos en las lagunas lindantes al basural. Por un lado dicen de que quieren arreglar el problema del basural y por otro lado están contaminando como nunca las napas freáticas de Luján, tirando la basura a la laguna desde el 2019 al 2021. Son claras las imágenes de cómo se amontonó la basura. Entonces, bueno, es un poco la propuesta política que se va desenvolviendo. Nosotros somos críticos del gobierno municipal. De hecho, en esta historia de trabajo que venimos emprendiendo, nosotros, antes que asumiera Leonardo Boto, venían con esto del Instituto de Turismo, que estamos de acuerdo de que hay que fomentar el turismo, pero veíamos como un intento de saltear todas las instancias de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Tener una secretaría, una dirección, implica que hacer determinados gastos tenés que llevar adelante determinados procedimientos. Y muchas veces adentro de estos institutos, casi la mayoría de las veces, lo que ayudan es a saltear estas instancias. Nosotros oportunamente en 2019 le hicimos, eso está mal, y bueno, después vino la pandemia y vino todo el conflicto con el tema de los alimentos y vimos cómo se hizo una contratación directa a 2 proveedores del Estado que no los conocía nadie, que no tienen un monotributo escaso, y se terminó dando algo de lo que veníamos anunciando. Vemos que hay un poco de asfalto. Estamos de acuerdo que con el asfalto no se come, ¿no? Pero es muy bueno el progreso en el asfalto, como también hizo asfalto en su momento Luciani en los primeros años. Pero sí vemos que falta obra pública. Falta obra pública en el agua. En el verano estalló el agua, no había agua en Luján. Vemos que falta obra pública en las escuelas.
Las escuelas, pasó un año y medio de pandemia, y las escuelas en Luján no podemos decir que volvieron a la normalidad y a la presencialidad. Y fueron escuelas que se cerraron funcionando. Y hay escuelas que no están habilitadas para recibir los chicos, el caso del industrial. Eso vemos de que hay un discurso de obra pública que estamos haciendo, pero en realidad yo no lo veo, veo graves problemas de obra pública. Vemos el problema del hospital, el otro día algunos los trabajadores en conflicto en el hospital denunciando faltas de insumos. Uno puede decir que es un problema gremial, pero nosotros escuchamos a los vecinos, caminamos y hablamos. Y sobre todo con los más humildes, notamos que por ahí una quebradura o algunos problemas y no hay insumos, y eso también es importante y es parte de la pandemia y hay que enfrentarlo. O sea, hay cosas que de fondo no la vemos las soluciones. Vemos mucho discurso que no se, como quisiéramos ver Luján quizás nosotros, pero no vemos que se condicen con las acciones. Y después vemos un accionar político, sobre todo con la sociedad civil, conflictivo, ¿no? Vemos que van sobre las sociedades de fomento. El otro día justo estábamos ahí en la sociedad de fomento del barrio San Cayetano, pues habíamos llegado porque unos vecinos estaban diciendo que no los dejaban participar. De hecho, mocionaron una propuesta para presentar otra lista y ni siquiera los dejaron votar, no estaban en entidades intermedias. Seguimos hablando con los vecinos y nos enteramos que eso pasa en otras organizaciones, en otras sociedades de fomento, y eso lo vemos grave. O sea, es un intento de la política por empujar a los vecinos y la participación legítima en lugares que son de la sociedad civil para la cooptación política. Y eso lo vemos mal. Consideramos que la política tiene que ser esto, el ida y vuelta de propuesta y la construcción política de oferta. No que se encarne en una persona. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, la pandemia y el accionar político del gobierno dejan desnudas un montón de problemáticas que también se han incrementado por la pandemia y también por decisión política. Una de las cosas que nos preocupa mucho es la seguridad. La inseguridad en Luján creció de una manera terrible. Es, impresionante cómo creció. Vemos que Luján no tiene patrulleros, no llega a los conflictos. Nos quedamos azorados con lo que pasó el padre Varela hace un tiempo atrás. O sea, que fueron a buscar a un delincuente y los rechazó la gente del barrio, rechazó, y la orden de la fiscalía de que se repliegue la policía. Vemos que la policía no llega a cubrir el rango de Luján para darnos seguridad. Ahí nos acompaña Bocha Navarro, Héctor Navarro, está trabajando su proyecto de seguridad. Nosotros acá en Luján somos uno de los pocos municipios que tiene un presupuesto, un impuesto exclusivo para la seguridad. O sea, bueno, ver cómo eso, 40 millones, 45 millones, un montón de plata, cómo esos recursos se ven. Creemos que impositivamente no se logró ordenar lo que es la ordenanza fiscal impositiva. Eso nos preocupa mucho porque también vemos que en algunos casos hay sobreposición de obligaciones. Hubo un tarifazo en los últimos 6 meses del 150, 160%. Necesitamos aliviar a la industria de alguna manera para generar trabajo, para que los lujanenses puedan desarrollar sus vidas acá en Luján. Tenemos que sentarnos a hablar con la cooperativa del municipio. El año que viene se va a renovar el contrato y nos tenemos que sentar a hablar a ver cómo hacemos para bajar el costo eléctrico de Luján a tarifa eléctrica. Somos uno de los municipios más caros y en el mismo tono de bajar, ver cómo podemos aliviar fiscalmente a la industria, al vecino, al comerciante, cómo también podemos hacerlo más competitivo con esto. Creo que también desde el Consejo Deliberante podemos impulsar, quisiéramos que acá en Luján haya un depósito fiscal. O sea, acortar los costos para exportar materia prima, nuestros productos. Nosotros tenemos una gran industria textil acá, necesitamos tener recursos para manejarla. Nos puso contento la reinauguración del parque industrial, la habilitación, porque eso también refuerza el capital de trabajo de la gente. O sea, no es lo mismo tener una escritura y decir puedo hipotecar, puedo hacer un crédito, es una herramienta que está buena. Es un lugar que físicamente venía existiendo, pero había un paso que había que dar. Pero creo que hay que dar muchos más pasos adelante para potenciar a Luján, para darle trabajo a la gente y que puedan desarrollar su vida acá. En torno al turismo, si bien habían propuesto esto del Instituto del Turismo, la pandemia vino y eso quedó como en la nada, quedó la ribera toda destruida. Hay que empezarse a preparar para retomar las actividades y empezar a impulsar el trabajo para que empezar a resurgir del momento que atravesamos.